Tú nos dices. Tensión en el equipo ahí esperando el momento. Tú nos dices, Eliezer. Ya estamos en vivo, podemos empezar. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos cada uno de los participantes esta maravillosa tarde a un ciclo más de nuestros conversatorios de paz, derechos humanos y territorio. En esta ocasión, en este maravilloso movimiento, posicionamiento ético-político por la paz, continuamos ahora con un tema muy interesante. El día de hoy estaremos hablando de periferias urbanas, educación y exclusión. Es un gusto de verdad el esfuerzo que se realiza cuando los resultados están palpables y presentes. Agradecemos mucho desde Guadalajara, Jalisco, México, la participación de todos los asistentes ahora, pero también agradecemos mucho desde todas las instituciones de nuestros países hermanos de Chile, Colombia, que se han sumado, así como sus universidades y sus gobiernos locales, a la realización de este interesante, especialmente conversatorio el día de hoy. Estos ciclos nos permiten a nosotros desarrollar el análisis de la paz desde un punto de vista diferente, con una mirada más ampliada, con una escucha más sensible a todo lo relativo a lo que conlleva a pensar en la paz como un derecho humano en la protección de dignidad y en la paz como un territorio que cada vez genera más posibilidades en nuestro camino en la construcción de paz. Muchas gracias a todos y bienvenidos a disfrutar este maravilloso conversatorio. Carlos, adelante. Bueno, la verdad es que no hemos querido dejar de saludarlo en cada uno de los eventos porque este es un ciclo conversatorio que hemos organizado con algunas instituciones, la doctora Verónica Hurtado, Alfonso Insuacia, en fin, y varios colaboradores y participantes de distintas organizaciones, la Universidad Católica Silva Enríquez, del Diplomado de Educación en Derechos Humanos, y nos parece importante darle un saludo porque este es un esfuerzo de un ciclo conversatorio que conecta distintas realidades, visión y perspectivas desde distintos puntos de Latinoamérica, y creemos que eso permite compartir y compartirnos en relación a la información, la experiencia que nos enriquece para construir futuros amables, cariñosos, afectuosos en un territorio tan rico de diversidades, amabilidades y amor, que debemos ser capaces de revalorizar, de reconstruir y de poner en movimiento desde el punto de vista de la formación de profesores, profesoras, desde el punto de vista de la formación de profesionales, desde el punto de vista de la formación de gestores ciudadanos, desde el punto de vista de la formación de la sociedad en general. Por eso creemos que este es un ciclo que ha sido muy relevante hasta el momento. Estamos en la cuarta versión, vamos a la quinta la próxima semana, y darle un saludo afectuoso desde Santiago de Chile, desde el Diplomado de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Católica Silva Enríquez, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar y participar. Agradecimiento a los ponentes, y pasamos a Laura Isabel Arango, quien hará la moderación, que ya lo ha hecho en otra oportunidad brillantemente. Muchas gracias, Laura. Adelante. Muchas gracias a Verónica y a Carlos. Reciban un fraternal saludo a este ciclo de conversatorios que, como ya lo dijimos, se denomina Paz, Derechos Humanos y Territorios, una construcción ética latinoamericana como posibilidad. Este es un espacio que busca fortalecer el encuentro de saberes, cuyo objetivo es precisamente generar discusión y debate desde las experiencias de docentes, comunidades y pueblos en resistencia y lucha que desde sus territorios construyen planes de vida, cuidan la naturaleza, protegen sus comunidades ante las diversas amenazas que les disputan su tranquilidad, permanencia y formas de vida en los distintos rincones de nuestra América Latina, buscando tejer solidaridad latinoamericana desde abajo en la construcción de culturas de paz. Queremos contarles que esta iniciativa se hace realidad
gracias a la articulación de las voluntades de instituciones y grupos que unen fuerzas de manera solidaria y colaborativa, como lo son la Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, el Grupo de Investigación y Editorial Cavilando, el Grupo JITPAD de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, la Dirección de Investigación Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, la Universidad de Guadalajara, el Gobierno de Guadalajara, la Gran Alianza con Vida 20, el Movimiento Católico Mundial por el Clima y el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América, SICSAL. De manera que en cada cátedra estaremos ahondando sobre ejes temáticos centrales latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y que fortalezcan el concepto de la paz como un imperativo ético, político, identitario de lucha desde los pueblos de América Latina. Les recordamos que el espacio de hoy se desarrolla a través de Zoom y se difunde en vivo desde el Facebook Grupo Cavilando. Gracias por acompañarnos y nuevamente a todos y todas un fraterno, cálido y solidario saludo. Con ello, damos inicio a la cátedra del día de hoy denominada Periferias Urbanas, Educación y Exclusión, en la cual contamos con la participación de 3 personas con una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político, educativo e investigativo. Estas son Rocío Moreno, historiadora, comunera de Mezcala, titular del programa Talleres de Historia Comunitaria en México. Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos ADIDA de Colombia. Angélica Espinosa Saavedra, docente, licenciada en Educación, diploma en Derechos Humanos de la UCH, Chile. Y quien les acompaña en la moderación, Laura Arango, psicóloga e investigadora del Grupo Cavilando. La propuesta de cátedra se realizará de la siguiente manera. Cada uno va a realizar su intervención en un tiempo de 10 minutos y posteriormente abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Para ello, quienes nos siguen por Facebook Grupo Cavilando y redes amigas, les pedimos que nos vayan escribiendo sus preguntas y comentarios que serán recogidos posteriormente para formularlos y desarrollarlos por parte de nuestros invitados e invitadas. Al finalizar, les pedimos a los ponentes cerrar con una invitación no mayor a 5 minutos a modo de llamado a la esperanza, señalando aquellas acciones y luchas transformadoras que como pueblos, movimientos sociales, organizaciones y centros de formación debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes de cambio real y territorial, que hagan de la construcción de paz como principio ético, político e identitario en América Latina una realidad transformadora. Sin más preámbulos, quiero recordarles entonces a quienes nos escuchan que puedan dejar sus preguntas, sus comentarios y le doy inicio a esta cátedra dándole la bienvenida a Angélica Espinosa. Angélica, bienvenida. Muy buenas tardes para Chile, buenas noches para los demás o buenos días para México. Primero que todo, muy agradecida por la invitación. Esperamos colaborar desde nuestra visión de esta región de Latinoamérica a la intervención del día de hoy. Si hablamos de periferias urbanas específicamente, a nuestra mente viene inmediatamente la imagen de todas esas organizaciones que rodean una ciudad específica. Sin embargo, ese paradigma de ubicación socioespacial se ha ido modificando al contar de las últimas décadas en todas las regiones de Latinoamérica, y ya podemos encontrar diferentes periferias urbanas dentro de la urbanización central. Las características que tenían estas periferias en las décadas anteriores se trasladaron a estos lugares específicos, incluso muy central de todas las ciudades de Latinoamérica. El lugar donde habitan los seres humanos pone en relieve el proceso de segregación espacial. Y ese proceso posibilita la visualización de la marginación social que se da en esos territorios urbanos específicamente. Ya, por ejemplo, en la antigua Grecia distinguíamos diferentes zonas de residenciales en función a la supuesta calidad de los diferentes seres humanos. Los ciudadanos libres, varones que nacían en Grecia, habitaban al interior de las polis, al centro de las ciudades polis, mientras que los esclavos y los no ciudadanos habitualmente pertenecían a etnias conquistadas o también a etnias que estaban muy bajo catalogados dentro de su sociedad, vivían en un barrio, en un lugar alejado,
que era completamente distinguible e identificable de la ciudad en sí. Esta diferenciación socioeconómica lamentablemente se ha ido arrastrando por los siglos en toda la humanidad, y los espacios urbanos se tienden a reproducir y también se tienden a copiar en el tiempo, y con esto se siguen perpetuando las desventajas de los grupos más desfavorecidos. En localizaciones con un hábitat muy precario, con pobre dotación de infraestructura, baja presencia de los servicios necesarios para subsistir, agravando la situación de la crisis económica por la que atraviesan los países de la región latinoamericana. En casos de estudios sobre efectos de la aplicación extendida en el modelo económico neoliberal, que lamentablemente la mayoría de nuestras ciudades están insertos actualmente, los trabajos se centran en atender un proceso de empobrecimiento amplio a estos mismos sectores, llamándolo así como nueva pobreza. En nuestro país específicamente, el último informe de desarrollo social entregado por el gobierno el año 2019 determina que del 100% de las personas que viven en pobreza y extrema pobreza, el 30,2% son indígenas y el 12,3% son personas que nacieron fuera del país, son emigrantes, que llegaron buscando nuevas alternativas y que lamentablemente por nuestro sistema neoliberal económico siguen insertos en un círculo de pobreza permanente. Y lo más terrible, abocándonos a este espacio específico, es que el 56,7% de los jefes y jefas de hogar de estas familias vulnerables no tienen terminada su educación media o la educación secundaria. En la ciencia de la educación se efectuaron numerosas investigaciones, como también sus tesis posteriores, que hablan específicamente de estos problemas y las soluciones sociales a los procesos educativos. Sin embargo, no existen tesis publicadas ni tampoco existe una varita mágica que nos entregue a los educadores herramientas tangibles para poder hacer frente a estas diferencias sociales. ¿Y a qué nos abocamos nosotros los docentes? Nos abocamos a diferentes escenarios que son extremadamente complejos para el desarrollo de nuestro trabajo. Pero lo más importante, nos abocamos a un muro permanente que impide que nuestros alumnos y nuestras alumnas asimilen y entiendan los contenidos que nosotros y nosotras tenemos que entregarles durante todo el proceso educativo que ellos están en formación. Es por esto que los profesores y profesoras que trabajamos en los contextos vulnerables, usualmente lo hacemos en dos ámbitos. Uno que es en la escuela pública, donde seguimos las directrices permanentes de lo que nos indica el Estado, y también están las escuelas fundacionales. Y estas escuelas fundacionales, que son gratuitas, no pertenecen a la categoría 100% de escuelas públicas porque se siguen rigiendo por parámetros de acuerdo a la fundación a que pertenecen. Pero estas escuelas fundacionales llegaron en este último periodo a solventar necesidades del Estado. En la pandemia dejaron en claro que nosotros los profesores, que las escuelas específicamente, y también el voluntariado le hizo el trabajo al Ministerio de Educación. Me atrevería a asegurar que también sucedió en Latinoamérica, la misma situación. Y en la brecha educacional que existía antes de la pandemia, no se acentuó actualmente, sino que ahora se evidenció. Y se evidenció de tal manera que existen diferentes agentes en nuestra sociedad que están buscando planes para poder solucionar estas condiciones. Sin embargo, los que trabajamos en las escuelas periféricas, los que trabajamos en los sectores vulnerables, independientemente del lugar geográfico en que se encuentran, llevamos años arrastrando esta problemática, llevamos años presentando programas de trabajo y llevamos años aguantando los portazos en nuestra cara por diferentes estamentos de la comunidad educativa que nos tachan de idealistas, nos tachan de comunistas, nos tachan de cualquier cosa menos de un profesor o de una profesora que sí quiere el bienestar de los niños y de las niñas en la escuela donde nosotros trabajamos. Lo importante es, con todos estos planes, mejorar la competitividad de las actividades económicas de los mercados nacionales. Se requieren en estos momentos cambios profundos
en la economía de nuestros países que realmente favorezcan a nuestros niños y a nuestras niñas. Y también se requiere que de una vez por todas se reconozca el trabajo de la educación no formal en estos lugares periféricos. La educación no formal, como escuelas poblacionales, escuelas de fútbol, que no solamente se limitan a entregar ese contenido por los cuales fueron creados, sino que se limitan a entregar educación cívica, educación económica, todo lo que la escuela formal se les impide entregar por currículum. Es necesario generar una transversalidad entre los educadores formales del sistema de escuela y de colegios con los educadores no formales, que si bien es cierto, trabajan con una voluntad increíble, trabajan con una calidad de voluntariado increíble, muchas veces carecen de las herramientas pedagógicas para poder abarcar esta parte de la población. Y es en este punto específico en que los profesores y profesoras que trabajamos en la marginalidad creemos que debemos generar planes en conjunto entre este tipo de educación y también la educación formal. Y ambos hacer frente a lo que viene. Las carencias que nos proporciona el Estado son enormes. Y más allá de esas carencias, tenemos que lidiar en estos lugares geográficos de manera diaria con otros embates como son la drogadicción, el alcoholismo, el ausentismo de figuras parentales y marentales. Y también hablamos de un alto índice de padres, madres y adolescentes como hermanos mayores de nuestros niños y niñas que están insertos en un sistema delictivo y que ya están con procesos activos o, como lamentablemente ocurre en nuestro país, con procesos muy extensos que todavía ni siquiera llegan a la parte inicial donde se les genera un tipo de acusación. En el último año, nuestro país, ya sea de manera favorable para algunos o para otros de una manera completamente recriminatoria, generó un despertar social. Y este despertar social lo que hizo fue que las personas que estaban insertas dentro de este modelo, que estaban dormidas dentro de este modelo, que tenían normalizados estas carencias, se dieron cuenta que no era algo habitual, que no es normal vivir con esta precariedad, que no es normal vivir con lo poco que podemos entregar en el sistema educativo debido a las limitaciones que se nos impone de manera permanente. No obstante, se necesitan generar también en estos lugares específicos empleos bien pagados, buenos servicios urbanos y críticos para que esta población en general pueda expandir sus deseos, sus valores y sobre todo pueda vivir con dignidad. No habrá desarrollo social completo a no ser que se tomen medidas concretas para remover todas las barreras que nos impiden en el ámbito educativo para que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes al fin tengan una educación de calidad, que, ojo, no es una educación de baja calidad porque los docentes no estemos preparados. Los docentes sí estamos preparados, pero contamos con limitaciones para poder hacer y aplicar nuestro trabajo. Una ciudad más incluyente es una ciudad más productiva. Una ciudad productiva tiene mercados crecientes, servicios que contribuyen a la aceleración del crecimiento económico, no solamente local, sino que también de toda una ciudad. Muchísimas gracias, Angélica. Quiero darle la palabra a Jesús. Hola, un saludo para todos y todas. Laura, muchas gracias a los compañeros que nos invitan y a nuestras contertulias. Vamos a abordar rápidamente la pregunta, cómo nos incita a pensarla, en el caso mío, desde dos visiones, sí, que confluyen, desde lo sindical, que es el ámbito donde ahora me desempeño, pero también como maestro de una ciudad que precisamente en sus periferias ha tenido unas condiciones y unas características bien particulares, que es la ciudad de Medellín, y me he desempeñado pues, en uno de los barrios populares de la misma, donde hemos vivido y de alguna manera acompañado el devenir de este tema de la exclusión de nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Desde lo sindical, nosotros hemos venido planteando desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y desde AVIDA, el sindicato departamental, el tema de unas brechas. Nosotros identificamos unas brechas y en esos términos hemos venido exigiéndole al gobierno
hace desde el 2015 prácticamente en adelante una reforma al sistema general de participación. La voy a señalar muy rápidamente para ir al segundo tema, que es el que más me interesa en esta ocasión. Tenemos una brecha de acceso que nos dice claramente cómo es el nivel de exclusión y de falta de cobertura del sistema educativo, donde tenemos alrededor de 1.400.000 menores de edad fuera del sistema y 1.800.000 que están en el sistema educativo, digámoslo, privado por cobertura, en instituciones parroquiales, en instituciones, digámoslo, no de muy alto, hay que decirlo, nivel y capacidad pues, de calidad, ¿cierto? Segunda brecha es la brecha de la canasta educativa, que tiene que ver con cómo los costos de la educación niño a niño, pues en Colombia están por menos del 50%, o sea, el Estado cubre menos del 50% de lo que nosotros consideramos los costos reales de la educación para cada uno de nuestros estudiantes en el sector oficial. Tenemos una brecha que es la de la jornada única, tiene que ver con la cobertura en tiempo donde los estudiantes están en la escuela, con los programas que allí se pueden desarrollar de alimentación, transporte escolar, formación alternativa, etc. La brecha de infraestructura, que claramente y seguro en toda Latinoamérica coincide, donde tenemos unas plantas físicas que no son acordes ni siquiera a la dignidad humana, ¿cierto? Esto a nivel de todo el país. En lo rural se ve mucho más, pero estamos hablando del urbano, también se observa. No hay baterías sanitarias, no hay condiciones de dignidad mínimas. Y una brecha que llamamos de relaciones técnicas, que tiene que ver con cuántos docentes atendemos a un grupo de estudiantes, ¿cierto? Donde hay sobrecarga, donde hay hacinamiento y demás. Estas brechas, en el contexto actual de la cuarentena, de todo este proceso de pandemia, de crisis sanitaria, se desnudaron totalmente. Quedó claro para toda la ciudadanía colombiana que efectivamente la responsabilidad del Estado frente a la educación pública pues no se venía cumpliendo, no se viene cumpliendo. No hay conectividad, se evidenció, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, que acepta la administración, sin decir pues lo que otros, nuestras cifras, más de 500 escuelas sin agua potable, situaciones de ese tipo. Y en lo urbano, en Medellín, también evidenciamos esta situación de forma muy clara. Pues yo quiero, más que abordar ese punto de lo propiamente gremial o sindical, es como un aspecto en el tema de la exclusión que tiene un gran peso simbólico, sobre todo en las comunas que son los sectores populares, como lo llamamos acá coloquialmente, de la ciudad de Medellín y de las ciudades en Colombia, es el término que utilizamos. El conflicto, la violencia y la estigmatización se constituye en un factor muy importante de exclusión social, de marginamiento social de muchísimos jóvenes y niños que están en el proceso educativo. Y esto no surge de la nada. Medellín en particular, seamos muy rápidos, ha tenido 3 ciclos, digamos, gruesos de violencia y de conflictividad. En los 80 recordaban todo el tema, en parte de los 90, el narcotráfico, pero a su vez todo el proceso de las milicias, algunas ligadas a grupos armados grandes, entre comillas, y otras de carácter independiente, ¿sí? Que estuvieron en nuestros barrios, y el asunto del narcotráfico. Y eso continúa la historia, llega el momento del paramilitarismo, donde, por ejemplo, el bloque Cacique Notibara llegó a decir y señalar que dominaba el 70% de los barrios de la ciudad, ¿cierto? De los barrios populares de la ciudad de Medellín. Una cosa, pues, enorme, donde en el momento del máximo apogeo del paramilitarismo en la ciudad, teníamos cifras de 200.000 desplazados intraurbanos, o sea, desplazamiento de un barrio a otro por fruto de este proceso. Y eso tocó y marcó la escuela como tal, a los que nos tocó ser fuera estudiantes en su momento, o luego docentes, o estar en las universidades, ver cómo esto sucedía, ver cómo constantemente la matrícula de estudiantes se movilizaba, las familias, no había estabilidad en los procesos, y fue marcando a las comunidades y nos fue marcando también a nosotros como maestros. El hecho, por ejemplo, de que un día cualquiera, de un momento a otro, las familias llegaran a sacar a los estudiantes del colegio porque ya estaba avisado que a tal hora iba a haber un enfrentamiento. Ese tipo de cosas se vivieron en nuestros barrios, todavía hoy se viven. Hoy estamos en un tercer momento, digamos, donde están los combos o diferentes estructuras delincuenciales pues, en la ciudad que tienen todavía un manejo y un dominio. Pero esto quiero resaltarlo, señalarlo, porque hoy
un problema grande al que nos enfrentamos los maestros y maestras y la escuela es cómo se normalizó esos procesos, ¿cierto? Yo lo llamo y se lo digo a mis estudiantes cuando trabajo con ellos el tema del paramilitarismo de barrio, ¿cierto? Cómo se normalizó que el líder de la comunidad termina siendo el armado, termina siendo el del combo delincuencial, y cómo se les atribuye en el imaginario y en la práctica unas funciones, incluso de control social, de manejo, hasta de dirimir conflictos, pero obviamente a partir del miedo, del terror, de la violencia, y eso lo vivimos en la escuela y nos ha marcado, y eso implica también que en ese proceso de pensarnos qué retos tenemos en el contexto, y sobre todo de quienes apostamos hacia la paz y la construcción de memoria, qué retos tenemos en la escuela, hay que señalar algunos. Lo primero, cómo desnormalizamos esto, ¿cierto? Cómo logramos desde la pedagogía, con nuestros estudiantes, con el acompañamiento, que no sea más normal en un barrio que quien cuida es el delincuente, ¿sí? Que al delincuente hay que darle cierto dinero para que cuide el barrio, que la delincuencia maneja hasta qué mercados se venden en las tiendas, ¿cierto? Y eso no es sencillo, eso no ha sido sencillo, porque obviamente implica para el docente enfrentarse a unos riesgos en su contexto de práctica docente, pero también chocar muy fuerte con esa normalización. Genera esto una paradoja del relacionamiento con las comunidades. Yo la manejo más o menos, o la he caracterizado, he tratado de caracterizar en tres fases o 3 momentos. Un momento de resistencia, donde las instituciones educativas nos cerramos a la comunidad, así literalmente, porque cerrarnos es impedir que el líder de la comunidad, entiéndase, el miembro de combo, cogobierne las instituciones, pretendan controlar hasta la disciplina, pues, términos de lo que sucede entre una institución educativa. Entonces hay un momento en el que hay un cierre al trabajo con las comunidades. A partir de ellos se puede hacer un trabajo, y esas experiencias se han dado, de cómo construimos memoria, conciencia con los estudiantes frente a esa conflictividad, frente a esa normalización, para que entiendan qué sucede allí, y eso posibilita el salir y abrirse al trabajo con las comunidades como tal, para transformar estas realidades, para romper esa exclusión que se da precisamente en las periferias de nuestra ciudad y que marca a las personas incluso cuando ya no están allí, cuando están laborando fuera y demás. ¿Cómo logramos transformarlo? Desde nosotros como sindicatos, liderados por FECODE, hemos planteado un proyecto que se llama la Escuela como Territorio de Paz, y hemos venido trabajando muy fuertemente a la memoria como ese elemento que nos posibilita romper esas formas de estigmatización y de normalización de lo que no debe ser normalizado. Complejo el asunto, porque eso implica chocar con unos currículos estandarizados, ¿cierto? Y poder meter todo este currículo alternativo que nos posibilita hablar de memoria, que nos posibilita hablar de pensar qué pasó en nuestras ciudades, qué pasó en nuestros barrios, qué pasó en ese contexto cercano a la escuela, incluso qué está pasando, para decirle no más a esa mitificación del delincuente, del que delinque, y de quitarle ese poder incluso simbólico que tiene. Esto se ha constituido para nosotros en una puja por el discurso, una puja por la verdad, por la memoria, y obviamente cuando uno lo mira aquí desde cada escuela, desde cada institución educativa, pero lo mira también con el contexto nacional, es el mismo debate que se está dando con la memoria, con los ataques a la libertad de cátedra, con los ataques al pensamiento, digámoslo, que busca visibilizar todos estos procesos que se vivieron en Colombia, que se vivieron en Medellín como ciudad, y que muy particularmente se han vivido en los barrios populares de la ciudad y que han rodeado nuestras escuelas y que hoy todavía tocan allí. Entonces, para redondear un poco y cerrar, el tema tiene que ver lo gremial, tiene que ver con los derechos, la educación pública como un derecho fundamental, pero me parece muy importante cuando pensamos la exclusión en contexto o en términos de paz, pensarnos de cómo rompemos esa normalización del conflicto y esa normalización que se ha dado de ciertos actores que terminan siendo, digámoslo, simbólicamente valorados como muy importantes en ciertas comunidades, como en que los estudiantes vuelvan a entender que la extorsión no es correcta, no es correcto que si hay un conflicto llegue el armado a dirimirlo vía violenta, ¿cierto? Ese tipo de cosas, y ha sido muy complejo. Superar eso es lo que nos va a posibilitar que la escuela volvamos a abrirnos mucho más fuerte a la comunidad,
para poder transformar y construir a partir de allí. Dejo ahí, Laura. Muchísimas gracias, Angélica, Jesús. Antes de pasar a las preguntas, a algunos comentarios que ya vamos recibiendo, yo quisiera atreverme a hacer un pequeño, digamos, a abstraer un poco esas ideas fuertes que nos traen tanto Angélica como Jesús desde sus contextos, y es, pues, uno, cómo hay un sistema neoliberal que ha generado condiciones de vulnerabilidad, y nos trae Angélica en especial para la población migrante y las comunidades indígenas, y cómo los docentes de las escuelas públicas y las escuelas fundacionales, en su caso, han venido solventando necesidades del Estado que se hacen más evidentes ahora con la pandemia. Ella nos menciona cómo se requieren además cambios profundos en la economía de los países que favorezcan a los niños y las niñas y que reconozcan el trabajo de la educación no formal, y hace un llamado a los docentes a generar planes conjuntos para hacer frente a lo que se viene, pues despertar lo social. No es normal vivir con la precariedad, con lo poco que se puede entregar debido a las limitaciones, para lo cual nos propone, uno, la generación de empleos dignos, bien pagados, porque no habrá desarrollo social concreto a no ser que se pueda combatir las barreras en el ámbito educativo que permitan recibir la educación y la calidad. Creo yo que es un contexto también similar al que nos trae Jesús, pero Jesús nos habla un poco de esos retos que se tienen hoy a la hora de normalizar las violencias en los territorios colombianos, puesto que desmontar esas violencias precisamente sería la posibilidad de una relación entre la institucionalidad con la comunidad. Quiero agradecerles, voy a pasar a leer algunas de las preguntas que nos llegan para que ustedes ya decidan quién quiere irlas contestando, las puedan tomar. Nos dicen, la escuela, su currículo perpetúa lógicas que reproducen el modelo de exclusión. ¿Cómo lograr transformar esa realidad? ¿Cómo construir otras sociedades desde la escuela cuando ésta está atrapada en las formas institucionales e instituidas? El mundo exige pensar otro modelo social. ¿Cómo lograrlo? La paz, la memoria, la comprensión del conflicto, la verdad, cómo se tramitan y pedagogizan en las aulas de clase para comprender la realidad que debe transformarse. El sindicalismo en Colombia ha sido victimizado y ahora estigmatizado y amenazado nuevamente. ¿Qué acciones realizar para hacer frente a dicha realidad? Creo que voy a dejar por ahí para que vayamos respondiendo algunas y podemos ir con un segundo bloque ahora. Cualquiera de los dos que quiera comenzar. Compañera, sí. Arranco. Claro, Jesús. No, es que las dos últimas preguntas, sobre todo, me parecen muy importantes. Precisamente, pedagogizar es la tarea que tenemos que hacer nosotros como maestros en el contexto que estamos viviendo. Es la única forma de hacerle frente al tema de esas violencias que se han normalizado y de esos poderes que se han normalizado. Y nosotros hemos trabajado, y me parece muy importante el tema de la memoria. Es que solo cuando la memoria se construye con la comunidad. Un ejemplo, en la institución educativa donde yo laboro, hubo presencia de los priscos que eran sicarios de Pablo Escobar, y todavía hoy eso suena y resuena en la historia de la institución. Pero hay que hacer, ¿cómo resignificamos eso? ¿Qué significó para el barrio Aranjuez el conflicto del narcotráfico? ¿Qué significó que estas bandas de sicarios estuvieran allí? No simplemente verlos, los estudiantes, que algunos ya lo ven y los medios de comunicación han influido en eso, como los héroes, sino cómo le hacemos para cambiar esa mirada del estudiante. Y ahí es fundamental la memoria, pero la memoria claramente estipulada de una perspectiva crítica. Y lo segundo, mencionan el tema del sindicalismo. En Colombia el sindicalismo ha sido ampliamente victimizado. En todos estos procesos se encuentran en este momento en la Comisión de la Verdad, y hay un caso pues desde FECODE en la JEP, pero más que esto, que es fundamental y es muy importante, es cómo se rompe con la actitud que pareciera estar en los genes de ciertos sectores, de perseguir al que piensa diferente, de perseguir al que desarrolla otro tipo de trabajos, y eso lo podemos hacer y lo tenemos que sembrar desde la escuela. Desde las escuelas que cambiamos las lógicas, porque son los nuevos ciudadanos los que nos van a retomar aquello que les llevamos, conocer la verdad, conocer la historia, no permitir que la verdad se constituya en objeto simplemente de quien tiene el poder, la verdad del poder,
sino la verdad de las comunidades, la verdad de nuestras organizaciones, la verdad desde la academia, y tenemos que jugarle a eso. Para nosotros es fundamental, y así como desde el sindicalismo lo hemos venido trabajando, pero cada docente también lo ha hecho. Y hay esfuerzos particulares muy importantes y muy interesantes que hacen los docentes y que terminan incluso siendo perseguidos por ello, por el propio sistema educativo, porque se alejan del currículo oficial y más aún se alejan de posturas de poder contrarias que aún persisten en Colombia, en nuestros barrios. Muchas gracias, Jesús. Angélica, ¿quiere agregar algo, alguna de las preguntas que le haya resonado? Concuerdo absoluta y completamente con Jesús. El hecho de pedagogizar el sistema, pero hay que hacerlo en base a la memoria. Nuestro país también tiene un quiebre fundamental respecto a la memoria individual y colectiva de los últimos 45 años, y ese quiebre se debe específicamente a que nuestros gobernantes nos impidieron desarrollar esa parte de la memoria en la educación formal. Y aquí vuelvo a retomar mi idea inicial respecto a trabajar con las organizaciones de educación no formal, porque es en estos ámbitos en específicos en que la memoria se trabajó en los últimos 10 a 15 años. Están pendientes también la pedagogización de los sitios de memoria en este país, que tenemos muchos. Está también pendiente el incluir dentro de los cambios fundamentales que tiene Chile la visión de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Esa visión de este grupo específico que viene del barrio, que viene de la calle y que gracias a ello estamos viviendo un proceso histórico importante. El gran inconveniente para poder lograr lo que estamos proponiendo en este momento es que nosotros, los adultos, seguimos mirando todo el proceso con una mirada completamente adultocentrista. Seguimos mirando desde nuestra posición en el Olimpo, cómo el niño o la niña nos ve como modo de referencia, pero más como una referencia, nos ve como la única verdad. A nosotros como profesores, en algún momento, que ignoro el por qué nos pasa, pero llegamos a un punto en nuestra carrera en que ya no tenemos esa necesidad de crear en nuestros estudiantes el que nos cuestionen. La autocrítica docente es muy mala, la autocrítica a los docentes. Y al ser tan mala la autocrítica docente, no nos gustan que no nos cuestionen. Recuerdo hace un par de años atrás llegar a trabajar en una escuela periférica, en un sector altamente vulnerable, con 92% de vulnerabilidad, con un niño pequeño, 8 años, y recuerdo que por algo específico le llamé la atención. Me dice, profesora, yo no lo hice. ¿Seguro que no lo hizo? No, yo no lo hice. Claro, la persona no lo había hecho, el niño no lo había hecho, pero ¿qué fue lo que hice yo? Fue pedirle disculpas. De verdad te pido disculpas, las antecedentes decían que fuiste tú, lamento la situación que te hice pasar, no volverá a pasar, y le reitero las disculpas. ¿Qué sucedió con eso? Que un curso completo, una aula completa, no entendía por qué un adulto les pedía disculpas, no entendía por qué una docente, que era la diosa del lugar, les pedía disculpas. Esas brechas también tenemos que ir modificando. Esas brechas de yo estoy acá y tú estás acá, me tienes que hacer caso, también hay que modificarlas. No es justo que estos niños y niñas que echaron a andar una gran rueda en nuestra sociedad se estén quedando fuera de procesos importantes cuando ellos fueron los gestores. ¿Y por qué fueron los gestores? Porque, como dice Jesús, la memoria de mi generación, de la generación de la gente que tiene 30, que tiene 40, falló. Y como esa memoria falló, tuvieron que hacer estos niños de la calle, estos niños de los barrios, tuvieron que hacer nuestro trabajo, porque nosotros fuimos cobardes en alguna parte de la historia. Y ellos tuvieron la valentía de hacer el trabajo que nosotros no hicimos. Un gran portazo al adultocentrismo, un gran portazo a la educación formal, un gran portazo a todos los estamentos que dicen que ellos y ellas no tienen la capacidad de discernir decisiones importantes. No puedo entender
cómo dentro del ámbito educativo no podemos cuestionar públicamente, por ejemplo, que en mi país niños y niñas de 16 años sean imputables ante la ley. Sin embargo, esos mismos niños y niñas no pueden ejercer su derecho a sufragio porque tienen que tener 18. No puedo entender que en el ámbito de la educación formal no podamos decir públicamente que una niña de 11 años no debe ser madre bajo ningún concepto. No debe ser madre bajo ningún concepto. No lo podemos decir. Tenemos que decir, dentro de la educación formal, que es una persona que es muy empoderada de sí misma y que asumió las responsabilidades que les puso la sociedad. Esos paradigmas son los que los niños, las niñas y los adolescentes nos están enseñando hace un par de años a derribar. Esos paradigmas son los que nosotros, los docentes, tenemos que tomar en cuenta para poder ejercer nuestro trabajo. Nosotros no somos dioses. Y si tenemos claro que no somos dioses, exigimos que nuestros superiores ministeriales también entiendan que ellos no son los dueños de la verdad. 5 minutos antes de entrar a este foro, me llega una invitación donde el Ministerio de Educación de mi país va a plantear ciertas pautas para volver a la pandemia. De los 5 expositores, ninguno es docente. Ingeniero comercial, abogado y el otro es un constructor civil. ¿Me pueden decir cuál de los 3 ha estado dentro de un aula con 45 niños o niñas o adolescentes, escuchando que están muertos de hambre en su casa, escuchando que el papá no llegó o que el papá llegó y casi mató a la mamá a golpes? Ninguno de ellos. Es por eso que para hacer esos cambios estructurales, nosotros tenemos que ser esos agentes. Tenemos que ser esos agentes, lamentablemente, con un currículum oculto. Lamentablemente, con un currículum que no nos permite explayarnos más allá. Tenemos un veto por parte de la memoria y solamente los que trabajamos con la memoria de manera paralela podemos hacer esa transversalidad en el aula, podemos hacer esa transversalidad en los barrios, podemos hacer esa transversalidad con todas las organizaciones que trabajan en pro de los niños y niñas y adolescentes. Eso pasa en toda Latinoamérica. En Argentina tenemos expresidiarios que armaron bibliotecas comunales y barriales para derribar el círculo de la pobreza. ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo de la voluntariedad? ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo de la buena intención? Repito, es necesario cambiar todo el sistema económico de Latinoamérica, habrá que hacerlo. El modo no es mi respuesta, lamentablemente no la tengo. Me encantaría tenerla, pero no la tengo. Pero creo ciegamente que la educación es el único camino hacia esto. La educación es el único camino para lograr que la sociedad completa cambie, aunque sea un trabajo a largo plazo. Pero aunque sea un trabajo a largo plazo, tenemos que dar los primeros pasos bien hechos. Y los primeros pasos los indican en que ya tenemos que sacarlo el adultocentrismo del sistema. Tenemos que ponernos al nivel del niño, la niña, el adolescente. Tenemos que valorar sus opiniones. Tenemos que comprender sus emociones. Y si eso implica resignificar el trabajo docente, hay que hacerlo. Muchas gracias, Angélica. Grato y sentido llamado a recuperar, a escuchar esas voces que normalmente no escuchamos desde una perspectiva adultocéntrica. Justamente el modo es para que lo conversemos. No lo tenemos dado, no está dado, pero sí está para que lo discutamos, para que lo vayamos construyendo en este diálogo de sentidos. Yo quiero darle un saludo especial a las personas que nos ven en Chile, en Colombia, en México, a los estudiantes de Cali, de la Uniclaretiana, nos escuchan también desde Bélgica y desde España. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Tengo una nueva ronda de preguntas, pero tampoco quiero dejar de lado contarles y saludar a Rocío Moreno, que era quien iba a estar también acompañándonos acá. La excusamos porque ella en este momento se encuentra en zona rural, tiene dificultades de conexión, pero la tenemos también en nuestra conversación y esperamos que nos pueda escuchar en otro momento. Quiero entonces pasar a
algunas otras preguntas y una va orientada hacia los retos que genera la pandemia, que ustedes ahorita también señalaban. ¿Cuáles son los más relevantes ante el anuncio de la ampliación de la brecha, de la desigualdad y la pobreza? ¿Cómo impacta esto en la escuela y sobre todo la escuela en la periferia? Otra pregunta es, si necesitamos fortalecer los procesos de resistencia y cambio en toda América Latina, ¿cómo asumir este reto en la formación de docentes y en la formación de los estudiantes desde la básica primaria? Por aquí nos mandan también otra pregunta. Bueno, más que una pregunta es, le señalan a Angélica que si nos puede ampliar un poco el trabajo sobre las barras. Dicen aquí barras bravas. Y bueno, nos preguntan también, si la guerra se desarrolló sobre todo en zonas rurales, la memoria poco habla de la guerra urbana en América Latina y menos como consecuencia de un modelo de ciudad neoliberal. Se busca mejor adaptarlos al sistema, pero no comprenderlo y transformarlo. ¿Cómo articular contextos de realidad de organizaciones populares y escuelas, sobre todo en la periferia urbana? Y la articulación de campo-ciudad es clave desde un enfoque liberador y de construcción de la autonomía. Las escuelas per se enseñan a denigrar de lo campesino, indígena, de manera implícita, como un no salir adelante, cómo revertir este mensaje tan arraigado, ese concepto de progreso y desarrollo que es tan violento en sí mismo. Bueno, creo que sintetizando un poco, nos preguntan sobre esta interacción campo-ciudad que se vive, y creo que nos preguntan también sobre esa dinámica que se da después de la pandemia. Si alguno de ustedes quiere comenzar con las preguntas, capta también alguna de las preguntas en particular. Ya Jesús, parto yo. Dale, dale. Precisamente en el conversatorio que estuvieron ustedes en la semana anterior, hablaron específicamente de las dificultades de las zonas rurales en la educación actual. No creo que sea solamente en nuestro país, pero el hecho de que tengan que movilizarse por tiempos tan extensos, lo que hace es mermar la calidad educativa y también mermar todo lo que tenga que ver con el ámbito pedagógico del niño y la niña. Hay muchas localidades en que ellos tienen que salir de su entorno, tienen que salir de su hogar a los 11 años. A los 11 años ya tienen que vivir en otra ciudad, a los 11 años tienen que vivir procesos bastante tristes que se da en un niño que está solo, o en una niña que está solo, por mucho que existan agentes o grupos que estén dedicados a cuidar la integridad del menor o de la niña o del niño. Lamentablemente nuestro sistema no nos permite tener una organización que realmente vele por la seguridad y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes actualmente. Por lo tanto, cuando se producen estas situaciones de vulneración, sobre todo en nuestros chiquillos que se tienen que ir de sus pueblos, que se tienen que ir de sus localidades, porque ya no existen escuelas secundarias, porque la escuela primaria solamente llega hasta 6º año, en algunos lugares, y en otros hasta 8º, según nuestro parámetro educativo, y tienen que emigrar. Y esa migración muchas veces produce quiebres familiares que son profundos, y esos quiebres familiares profundos, que no hay una vuelta atrás para muchos de ellos, porque les gusta vivir en la ciudad, porque después hacen su vida en ciudad, hacen familia en ciudad, y ya no hay vuelta atrás a sus lugares de origen. Esa brecha, esa diferencia, ahora quedó evidenciada de manera transversal. Antes de la pandemia se sabía que los niños que vienen de zonas rurales tienen que pasar por este proceso, pero ahora el tema de la no conectividad, el tema de la falta de entrega de herramientas técnicas por parte de los ministerios de educación a los niños y a las niñas estudiantes de su propio país, lo que hizo fue, como dije al inicio, no es acrecentar la brecha. Siempre la brecha estuvo, lo que pasa es que estaba oculta. Y estaba oculta porque se mostraba hacia el exterior que el sistema neoliberal y el capitalismo funciona a la perfección, porque acá podemos elegir la educación que queremos para nuestros niños. No podemos elegir la educación que queremos para nuestros niños, porque si yo quiero entrar a una escuela de élite, no va a poder entrar mis niños, porque, por ejemplo, yo no estoy casada, y en esa escuela de élite tiene que ser una familia bien constituida según esos parámetros. Sabemos que no es la realidad,
Tampoco pudiese entrar a alguna escuela de élite porque mi sueldo de docente no me daría para pagar la colegiatura. Por lo tanto, el acceso a la educación quedó demostrado con esta pandemia que siempre ha tenido una falencia. Falencia que los que trabajamos en un sistema educativo la sabemos desde siempre, pero la opinión pública en general no tenía conocimiento o bien normalizaba que estos sistemas segregacionales educativos fueran los que predominaran en el mercado. Estos mismos sistemas fueron los que hicieron que en los barrios se organizaran las personas para trabajar la educación de manera paralela. Y como preguntaron antes el tema de trabajar con las barras, Latinoamérica es una región donde el fútbol es muy importante. El fútbol es tan importante que puede predominar por todas las organizaciones o por todos los estallidos sociales. Si hay un fútbol, todo se paraliza. La FIFA manda más que los gobiernos. Y eso quedó claro en nuestro país, por ejemplo, cuando el Estadio Nacional en el año 1973 se utilizó como el gran centro de detención, el más grande de Latinoamérica, en un inicio de dictadura, y que estaba dominado por militares y que eran amos y señores en esos meses del inicio de la dictadura cívico-militar, pero bastó que alguien de la FIFA dijeran que hay que jugar un partido. Y esos mismos militares que después nos mataron a todas nuestras familias por 30 y tantos años, se dieron el espacio. Ahí quedó demostrado que la FIFA es más poderosa que un gobierno, que el fútbol mueve más personas que el hambre. Eso era el sentir general, sobre todo el mío. Sin embargo, al hacer el trabajo territorial con las barras bravas, uno descubre que estas organizaciones son un submundo dentro de otro. Son seres completamente organizados, jerárquicos, con un orden completo de las necesidades que rodean a la población en general. Tenemos el caso de 2 chilenos, una mujer, madre de niños pequeños, jefa de familia, y también de un joven estudiante universitario, hijo de padre de profesores, que lamentablemente perdieron su visión por completo por causa de violencia de carabineros en este último año. Aquí quiero llegar con esto, que las organizaciones establecidas prestaron la ayuda que ambas personas requerían. Sin embargo, las organizaciones barriales, como las Barras Bravas, como la Escuela Popular, como la agrupación de Misericordia en el barrio X, da lo mismo el origen, da lo mismo si fueran cristianos, da lo mismo si fueran católicos, da lo mismo si fueran de fútbol, da lo mismo si fueran organizaciones políticas que quieren traer personas a sus ideales. Lo importante es que prestan el servicio que el Estado no da. Y hace muy poco en una discusión, esta misma persona dijo, es como, pero si todo el mundo la ayuda, pero no quien debiese, que es el Estado. Por lo tanto, estas organizaciones barriales, sobre todo estas organizaciones educativas barriales, son las que tienen el cambio en la calle. Nosotros como docentes ahora en la pandemia no tenemos ese contacto directo que teníamos antes con nuestros niños, con nuestras niñas. Las tienen ellos y siguieron funcionando y armaron un sistema de alimentación en 5 minutos. Cuando esto se paró, en 5 minutos la gente estaba comiendo gracias a ellos. En 5 minutos los niños estaban estudiando gracias a ellos. Consiguieron teléfonos usados, buscaron sitios donde podían conectarse a internet con seguridad. Y reitero que esto no solamente pasó en mi país. Eso tiene que haber pasado en muchos países de Latinoamérica, porque era muy importante para nuestros gobernantes que la economía siguiese funcionando, que no se cerraran los comercios, que siguiera generando el dinero. Pero ¿y la educación qué? Seguimos esperando eso, seguimos en deuda con ellos, seguimos en deuda con ellas y seguimos en deuda con los que están haciendo este cambio. Y esa deuda no puede prescribir, esa deuda no puede acrecentarse por décadas más. Ya no se puede, ya no podemos seguir siendo la Latinoamérica dormida, ya no podemos seguir siendo la Latinoamérica educativa que vive del recuerdo sin generar un cambio sustancial.
Por eso es importante implementar el trabajo de memoria desde primera infancia. Ni siquiera hablo de prebásica, hablo de primera infancia, de nivel medio menor en salas cunas, porque sí se puede, está comprobado. Y porque también necesitamos que todas las tesis que se han generado de respecto a la educación en contextos vulnerables y periféricos funcionen en la calle, no en el papel. Comprendo. Bueno, a mí sí me gustaría abordar pues dos referentes rápidamente lo que mencionan de esta segunda ronda de preguntas e intervenciones. Primero, muy rápido, los retos de la pandemia. Claramente, como les decía ahorita, la pandemia o toda esta situación de crisis sanitaria dejó al desnudo la falta de capacidad y de garantías del Estado para cubrir los mínimos para la educación. O sea, la crisis ya estaba desde antes. Nosotros como sindicato los habíamos denunciado, hemos marchado mucho, pero hoy son visibles para toda la población. Es claro, son los maestros y las comunidades educativas quienes están cargando en sus hombros que existe educación pública en Colombia en este momento. Así de sencillo. No es el Estado el que la está garantizando, somos nosotros como maestros y los padres de familia y el vecino que presta el internet y lo que, tal cual como lo comentaba la compañera. Y esto es una realidad, y es una realidad que no se nos puede olvidar y que la comunidad, la ciudadanía, tiene que tener en su memoria en adelante, porque se constituye en punto de partida de exigencias y de decirles, vea, es que esto es lo que sucedió y esto fue lo que nosotros hicimos, y ustedes, Estado, y usted, gobierno tal, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cierto? Ese punto importante. Y en segundo, me llamó mucho la atención el tema de guerra que plantean, de pronto alguien, se entendí, más en lo rural, no, en Colombia y en el caso particular de Medellín, la guerra urbana fue una realidad, es una realidad. O sea, esto no, y claro, aquí en Colombia la guerra rural fue muy fuerte y sigue siendo muy fuerte, pero en el urbano también, en el caso de Medellín, fue muy claramente y muy visible, y eso tiene las implicaciones que ahorita les comentaba. Basta recordar, cuando los famosos diálogos de paz del Caguán, las FARC en ese momento activa, planteó la urbanización del conflicto, pero también las Autodefensas Unidas de Colombia, en la segunda conferencia nacional que ellos hicieron, plantearon lo urbano como escenario, ¿cierto? Como escenario del conflicto, y eso tiene unas implicaciones muy fuertes. Basta recordar la famosa Operación Orión, cuando a sangre y fuego el Estado colombiano entra con el paramilitarismo a retomar una comuna, un barrio popular de nuestra ciudad, ¿cierto? A sangre y fuego, literalmente. Esto marcó a nuestra sociedad, a nuestros barrios, a nuestros estudiantes, a nosotros, que en esa época estábamos, en ese momento yo estaba en la universidad cuando lo de la Operación Orión y demás, y es simple, hoy lo vemos como el simple reflejo, o simple no, muy importante reflejo de una puja que hay sobre el discurso, una puja que hay sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el discurso que va a prevalecer? ¿El discurso de quién? ¿Cierto? Y yendo a la escuela, hace poco, por ejemplo, un grupo de docentes plantearon un trabajo de análisis sobre la paz en Colombia, entonces cuál fue el partido que apoyó, cuál fue el que no, tal. Inmediatamente el expresidiario Álvaro Uribe Vélez saca un Twitter cuestionando esto y el partido de gobierno ataca. O sea, eso es aterrorizar a los docentes. Eso es una forma también de esa puja y de esa lucha, cómo nos quieren acallar, cómo nos quieren aterrorizar, porque para uno como docente, para cualquiera, que un personaje de ese tinte lo ataque uno por redes, eso es un asunto complejo. En Colombia sabemos cómo funciona la situación. Esa puja la estamos viviendo y por eso es tan importante el construir la memoria, por eso es tan importante mantener los discursos. Y vemos cómo la contraparte, digámoslo, el partido de gobierno, la extrema derecha acá, brega a frenarnos y a callarnos, porque claro, es un escenario en conflicto, el cual va a ser la verdad que va a prevalecer, o si van a estar las verdades, que nosotros apostamos a verdades, ¿cierto? Porque está el mundo rural, que sucedió, los compañeros indígenas, cómo narran su propia situación. Me llamó mucho la atención el concepto del adultocentrismo. Claro, los niños también tienen que narrar y tenemos que empezar a mirar también cómo se ha vivido esto y apuntarse a la memoria y a cómo deslegitimamos o desnaturalizamos aquello que se ha naturalizado en términos de nuestra relación como ciudadanía con la violencia y con esos discursos, digamos, los excluyentes
que acallan y demás y que parecieran ser aceptados por mucha gente y que, bueno, poquito a poquito los vamos rompiendo, poquito a poquito desde la escuela tenemos que ir trabajando y impidiendo también, ya para cerrar, que sigan siendo los armados, que sigan siendo los violentos quienes manejen los barrios, quienes manejen las conciencias, quienes manejen muchas cosas. Y eso es un trabajo muy largo, con riesgos, claro que sí también, pero que nosotros como maestros tenemos que asumirlo claramente en todas las instancias, desde la primera infancia hasta las universidades, está en ese juego. Si no lo hacemos, aquí va a haber un solo discurso, va a haber solo una sola verdad, incluso la posverdad, donde están cambiando la historia de acuerdo a ciertos intereses económicos y políticos, y eso no se puede permitir, y ahí tenemos una tarea fundamental, los maestros desde el preescolar, desde primera infancia, hasta las universidades. Gracias. Yo no quisiera dejar de lado una pregunta que nos hacen y ahorita Angélica comenzó a dar indicios, comenzó a hablar también un poco de ese rol que tienen, pero quiero hacerla explícita y es de qué manera pueden los niños y las niñas y los adolescentes influir de manera significativa en su realidad escolar y social y qué rol asume la escuela para lograrlo desde la exclusión múltiple que viven. ¿Qué rol asume la escuela para lograr eso? Es que ahí está el problema. Muchas escuelas no están unificadas en los roles, pero no hablamos por un tema de que la escuela no lo tenga en su lineamiento educativo, sino que hablamos de que también los docentes somos seres humanos diversos, y al ser seres humanos diversos, no toda la plana docente va caminando en la misma dirección. Todavía existe el docente que no se autocapacita, todavía existe el docente que evita meterse en temas escabrosos, por ejemplo, porque no les corresponde, sin saber de que todo les corresponde. Todo nos corresponde, porque todo pasa por nuestras manos, todo cambio pasa por nuestras manos. Y el hecho de que en primera infancia también se limiten cierto parte del currículum a cosas muy pequeñas. Yo me saco el sombrero con mis compañeras y compañeros educadores de párvulos porque tienen que hacer un trabajo de titanes con lo poco que está permitido en nuestro currículum habitual. Muy poco. Y gracias a ese poco, yo me encuentro con niños en la primera infancia que vienen con un daño que pudiésemos haber detectado en prebásica y haber solventado y haber activado todas las redes de apoyo, pero no podemos, porque no podemos, por ejemplo, hablar de educación sexual integral en niños pequeños. ¿Y qué pasa con esto? Como no podemos explicarle a los niños con un lenguaje para niños las importancias de tener acceso a una educación sexual integral, yo tengo alumnos que llegan a mí a los 8 años y que la unidad de derechos humanos se dan cuenta de que ya van siendo sistemáticamente vulnerados sexualmente por alguien de su entorno. Porque antes de eso no sabía que estaba siendo vulnerado sexualmente. Reitero que la gran falencia a la pregunta que tú haces, Laura, tiene que ver con las atribuciones curriculares que se nos entregan. Y tiene que ver con la muy poca capacidad de la autoeducación del ámbito educativo activo. Muchos profesores tienen actualmente solo su carrera de pregrado. No hay capacitaciones posteriores. Pero una de las razones que esas capacitaciones no se realicen es porque los estados tampoco premian, por decirlo de alguna manera, que ese docente o esa docente quiera capacitarse en cosas específicas para poder ayudar en el proceso pedagógico. Por lo tanto, si ya tenemos que pagar carreras universitarias por 30, 40 años, aunque ustedes no lo crean, carreras universitarias en este país por 30 y 40 años. Luego hay que sumarle especializaciones, que tampoco son baratas, que sale de nuestro bolsillo. Sumémosle una alta carga laboral que tenemos los docentes, donde trabajamos desde casa, sábados y domingos,
que es un continuo y que ahora en el contexto de pandemia se acentuó, donde nuestros teléfonos son públicos, donde nuestras redes sociales son públicas y donde muchas veces, ya sea por ser kamikazes, queremos cubrir cierta parte de nuestros alumnos en cualquier día y en cualquier hora. Y también está la otra parte en que se nos toma como educadores 24/7 por parte de algunos algunos apoderados o apoderadas, pero sobre todo de algunas jefaturas de la escuela. Si no logramos que el currículo educativo, ya sea de mi país como de los países que están actualmente viendo este ciclo, sea elaborado por docentes al 100%, no podemos cubrir todas las necesidades que tiene la pedagogía actualmente. Y se nos sigue limitando y se nos sigue atando de manos. Por lo tanto, todo logro que tengamos fuera del currículum, con preescolares, con niños de primer ciclo, con segundo ciclo, todo ese logro es netamente autodidacta de nosotros, es netamente horas extras de nosotros, es netamente entregar más de lo que tú estás en contrato, que no es malo, repito, eso no es malo, pero reitero que no podemos seguir viviendo y no podemos seguir armando una sociedad que ya sabemos que está completamente quebrada, no podemos seguir armando una sociedad en base al voluntariado y a la buena voluntad. Cuando nombré a las escuelas fundacionales en el inicio, hablé que estas escuelas fundacionales lo primero que hicieron fue gastar de los dineros que tenían destinados para otras cosas, para entregar implementos técnicos y tecnológicos a los alumnos que más lo necesitaban. Eso lo tendría que haber hecho el Estado. Hay organizaciones que hicieron lo mismo, lo tendría que haber hecho el Estado. Y me voy a seguir dando vuelta en el mismo tema, pero en el fondo es que si no se entregan las cosas como corresponde, porque recursos tenemos. Latinoamérica tiene los recursos. Latinoamérica tiene los recursos para generar el dinero que necesitamos para invertir en educación, como también en salud, como también en justicia y en un montón de cosas. Pero cuando estos recursos no los podemos manejar, los coterráneos de nuestros propios países, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Nos dejan solamente las sobras de las ganancias de esos recursos. Y las sobras de esa ganancia de esos recursos no son suficientes. Y mientras no sean suficientes, tenemos que seguir trabajando en voluntariado, tenemos que seguir trabajando en la buena voluntad, tenemos que seguir estrujando las escuelas de fundaciones, tenemos que seguir estrujando a las escuelas religiosas, que puedo o no compartir los lineamientos religiosos de esa escuela, pero el nivel de asistencialismo que tienen con sus alumnos y con sus alumnas es tan alto que no podemos hacerlo los ciegos al respecto de su importancia en los procesos educativos. Gracias. Jesús, ¿quiere agregar algo a esta pregunta? Sí, pero muy breve. Miren, nosotros tenemos unos espacios formales que de alguna manera se han ido perdiendo y que asistimos prácticamente a una contrarreforma educativa, en el caso colombiano, lo que tiene que ver con la autonomía escolar y el gobierno escolar, ¿cierto? Eso es lo que nos posibilitaba o nos posibilita el cogobierno de cada institución, pero además el desarrollo de currículos propios en cada una de nuestras escuelas, en cada una de nuestras instituciones educativas. ¿Qué pasa? En los últimos años ha venido un empuje fuertísimo de estandarización, apuntando a pruebas censales, apuntando a pruebas externas, y eso eso ha sido tremendamente dañino, a mi modo de ver, para la institución educativa, para la escuela como tal. El que se constituya la escuela en un espacio para responder a unos sistemas de calidad incluso, donde pretenden acreditar en calidad bajo normas ISO y tales, y se deja de lado la creación de los currículos propios a partir de las necesidades de cada uno de los contextos. Ese es otro espacio que hoy está en batalla, desde FECODE se ha resistido, desde los sindicatos, pero es bien complejo porque, claro, es parte de todo ese proceso de cómo se viene intentando imponer un modelo único, un pensamiento único, todo esto. Ahorita con la compañera recordaba, en el caso colombiano, cuando se hablaba de educación sexual, unas famosas cartillas que se publicaron, que se iban a publicar, y los sectores de derecha, el partido de gobierno, pues prácticamente que nos iban a influenciar con rayos. Fue una cosa loquísima el discurso que manejaron, pero eso tiene un trasfondo. Tiene un trasfondo, es qué es lo que está empuja acá. Entonces, a los que nos escuchan y a todos los compañeros siempre estamos tratando de defender y de volver a empoderar
empoderar los espacios de poder y de cogobierno, como es el gobierno escolar, y la contextualización y creación de currículos propios en debate con los sistemas de calidad estandarizados. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hasta ahora hemos venido escuchando de la mano de ustedes un diagnóstico muy claro de esas realidades, de sus efectos, esas problemáticas también que se generan, y se han hecho unos llamados específicos también y algunas propuestas. Quisiera que pudiéramos responder esta pregunta, y es, ¿qué tal preguntarnos, o más bien preguntarles, qué ajustes harían o qué fortalecerían en la formación de los docentes hoy para hacer frente a estos retos de la educación en zonas periféricas y transformar esta realidad? El mayor ajuste que yo haría para que estos profesores hicieran reto, primero tiene que ver con el tema de su autovaloración docente. ¿Por qué? Porque se tiende a caer en el síndrome de burnout cuando se trabaja en este tipo de escuela, donde la profesora o el profesor con los años se va quedando en el mismo espacio, como ve que no se generan cambios sustanciales, se echan los laureles y lo que hace es quemarse como profesional. Las universidades debiesen implementar un sistema donde los estudiantes tuviesen la capacidad de detectar cuándo vamos llegando en nuestro proceso laboral a ese punto específico, que puede ocurrir a los 6 meses de estar trabajando, como puede ocurrir a los años, porque son muchos factores los que incluyen eso. Pero otra cosa sustancial que hay que cambiar, y creo que se puede cambiar desde la base de la formación docente, es la percepción general que tienen los profesores y las profesoras de los niños y niñas que están insertos en ese mundo específico. Me he topado con colegas que hablamos de un niño X que solamente come lo que le da la escuela, que está criado por una abuela, no es criado, sino que cuidado por una abuela, donde esa abuela, aparte de estar a cargo de él, está a cargo de 5 o 6 primos más, porque sus hijos, los padres de esos niños, o están en situación de calle por drogadicción, o están en situación de cárcel por delitos. No hay otra opción es que esa abuela, que ya está cansada, que ya está vieja, que tiene herramientas culturales y pedagógicas muy, muy, muy básicas para poder hacer frente a esto, y el docente dice, ¿pero qué le vamos a pedir a este niño si no puede más? Y ese comentario es sumamente reiterativo. Profesores y profesoras jóvenes, como profesores y profesores ya con hartos años de ejercicio, que lo que hacen es revictimizar a estos niños y a estas niñas por su problemática social, en vez de brindar herramientas para que ellos vayan formándose y poder hacer frente a la situación que ellos tuvieron. Muchos adultos tuvimos un profesor o una profesora que nos hizo una sola acción en nuestra vida, ya sea un cariño en un momento oportuno o una palabra en un momento oportuno, y eso generó un cambio en muchos seres humanos. Eso es lo que muchos profesores no saben detectar. ¿Por qué? Porque en nuestras universidades lamentablemente se limitan solamente a entregar contenidos academicistas de cómo enfrentar la pedagogía. Mucha letra, mucha palabra cursi, mucha palabra rimbombante. Pero la palabra y la actitud para enfrentar la calle no la entrega la universidad. Y podías entregarla haciendo trabajos de campo en el primer semestre, entregando realidades concretas, no armando realidades ficticias en las clases de epistemología o psicología de la educación, o currículum 1, currículum 2. No es necesario. Yo no voy a llegar a una escuela con este tipo de características, con palabras trisílabas, porque el apoderado es posible que tampoco las entienda. No voy a llegar a esta escuela con toda la pachorra rimbombante de la universidad y mi carpeta debajo del brazo, porque lo único que genera es una distancia con los niños y con el profesor. No digo que esté mal, eso está bastante bien, pero nuevamente caemos en el adultocentrismo, donde yo agarro todo lo que me enseñó la universidad, lo meto en mi mochilita y con eso voy a trabajar. No,
Con eso yo no puedo hacer frente al niño que tiene hambre, no puedo hacer frente al niño que no tiene zapatos, no puedo hacer frente al niño que no tiene internet para estudiar en pandemia. Eso lo da la calle. Y nosotros, los profesores, no somos dioses. Sigo insistiendo con esa premisa. No somos dioses. No somos los importantes en el proceso educativo. En el proceso educativo lo importante son ellos, son ellas, no yo, no mi colega. Nosotros solamente somos una herramienta. Y como somos una herramienta, tenemos que tener la habilidad de permitir que ellos y ellas nos usen. Bueno, pues coincido en buena parte de lo que plantean. Veo que parece que en América Latina vamos por lados similares. Yo agregaría, observo que no solo por las universidades o las normales, sobre todo las universidades, no tanto las normales, sino por el propio sistema de carrera docente en Colombia, se pretende o se generan desde allí unos mecanismos de control político ideológico sobre el magisterio. Y eso nos lleva, si no nos resistimos y si no hacemos todo ese proceso de análisis de conciencia, a constituirnos en operadores de currículo. Así, en operadores del currículo. ¿De un currículo qué? Oficial y estandarizado. Allí coincido con Angélica, muy importante todo lo que tiene que ver con la realidad, cómo desde la universidad tenemos que, como se dice coloquialmente, untarnos de realidad desde los primeros semestres, sí, desde el primer momento. Claro, está toda la parte académica, eso hay que valorarlo y es parte de nuestra formación. Y también en ese untarnos de realidad, cómo empezamos a comprometernos política y ideológicamente con las comunidades. Nosotros tenemos además una dificultad muy grande y que atraviesa y golpea al magisterio en general, y es esa relación con la valoración o la percepción y las campañas de desprestigio contra los maestros, ¿cierto? Es quienes estudian una licenciatura son los que más malitos, digamos, eran en el colegio. O sea, ese tipo de discursos. Y es necesario volver a revalorar esta función. Y eso implica para todos nosotros, primero, no comernos el cuento de que nos quieren meter de por debajear pues, la profesión. Y segundo, nosotros tenemos que constituirnos en intelectuales de nuestra propia práctica. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar lo que estamos haciendo, pensar nuestra práctica docente, y eso surge o se inicia, o esas raíces tienen que ser en la universidad. Lo que allí se siembra, y como lo decían, hay docentes cada uno en el colegio, pero también en la universidad le dan esas semillas, es lo que lo va a llevar a uno a despertar todas esas inquietudes toda la vida. Entonces, ser intelectuales de nuestra práctica e incluso hasta ser docentes intelectuales y militantes frente a la defensa de las comunidades, o sea, comprometidos allí. Y yo creo que allí la universidad sí puede cumplir una función de ser la que amarra y da unos elementos muy importantes, ¿sí? de realidad y teóricos también. Bueno, muchas gracias a ambos. Claro que sí. Algo que acotar, y esa realidad, una realidad súper, súper concreta que no nos entregan a los profes, que tiene que ver que ni siquiera se nos enseña a llenar el libro de calificaciones. Es algo muy práctico que no se nos enseña. No se nos enseña a llenar, por ejemplo, los informes sociales de cada alumno. A pesar de que ahora hay programas que uno llena y todo, siempre hay parámetros que uno tiene que utilizar. Esa cosa práctica no se nos enseña. Como dice Jesús, es muy bueno en nuestra formación todo lo que tenga que ver con academia. Es fantástico, nada que decir. Pero ¿y la práctica? ¿Cómo yo lleno un libro de clase? No sé cómo funciona en Colombia, pero acá trabajamos con libros por niveles y que tienen que llenar ciertos espacios y bla, bla, bla. Y hasta, no sé, todos los años nosotros nos miramos y decimos, ya, ¿cómo hacemos esto? Ya, llenémoslo, ya, perfecto, porque más encima nos van cambiando. Porque no tenemos la base de hacerlo. Sí, termina en un esfuerzo burocrático, llenar y llenar cosas, pero sin un sentido pedagógico, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a ambos por esas aclaraciones importantes. Creo que también parte cada uno desde la experiencia y desde ese llamado a, bueno, lo académico, lo teórico, pero también lo práctico. Y agregaría yo, tomándome el atrevimiento, también el trabajo sobre sí mismo, el trabajo sobre cada uno, con esa vocación y con ese quehacer que nos llamamos también a formarnos como seres humanos antes que como cualquier académico o antes que como cualquier profesión.
Yo quisiera entonces, para ir finalizando, invitarlos a ustedes a que generen unas conclusiones frente al tema del día de cara a aportar y un llamado a la acción transformadora a los procesos de movilización social y política dirigido a los movimientos sociales, pueblos, maestros, maestras, centros de investigación y universidades. Y bueno, no solo a ustedes, sino también a las personas que nos ven. Ojalá quienes nos ven también se atrevan a hacer un cierre, a poner allí sus aportes, sus conclusiones, sea ya o en otro momento, estaremos muy atentos a leerlos. Cualquiera que quiera comenzar con este cierre, con este llamado. Listo, entonces arranco. No, pues, primero, agradecer el espacio, pues maravilloso lo que aquí conversamos, y a todos los que nos escuchan, muy importante. Nosotros tenemos que apostarle a transformar la sociedad, pero eso se transforma a partir de la real conciencia de qué es lo que hemos vivido como sociedad y de qué es lo que tenemos que apostarle al futuro. El tema de la paz, hoy estamos tratando la exclusión, la paz es fundamental, pero es fundamental que no se transite o no se tramite por un solo discurso, por un discurso impuesto que sea negacionista, sino todo lo contrario. Las verdades deben aflorar, la conciencia de nuestras realidades. Debemos superar todos estos imaginarios, todas estas situaciones que nos han de alguna manera en nuestras periferias de nuestras ciudades anquilosado y que han normalizado la violencia, que han normalizado muchos aspectos, y que hoy, desde la educación, pero también desde los movimientos sociales, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de transformar para que esto no solo no se vuelva a repetir, ¿cierto? Que obviamente nosotros esperamos nunca más tener estos conflictos y superar pues lo que se está dando, sino que podamos transformar estas ciudades en lugares más incluyentes, en lugares donde realmente los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, podamos transitar por ellas y de alguna manera apostarle a nuestra construcción individual, pero desde lo colectivo, desde el reconocernos unos a otros en nuestra valía y en nuestra importancia. Creo que allí la educación es muy importante, y el llamado es a los colegas docentes a que no podemos desfallecer, a que sabemos lo difícil que está la situación, la puja en que estamos, los problemas gremiales, los problemas que tenemos en nuestra carrera, pero somos nosotros, junto a las comunidades, no de forma aislada, junto a las comunidades, quienes podemos transformar, en tanto impactamos cada día en 30, 40, 50 familias por medio de nuestros niños que están en contacto cotidiano con nosotros. Y ese contacto es el que nos va a posibilitar impactar y transformar esta sociedad. Me sumo completamente a las palabras que dice Jesús, concuerdo completamente con él. También agradezco la oportunidad de poder estar en este espacio y dar mi visión respecto a los trabajos en las escuelitas que nosotros tanto amamos y que tanto defendemos hasta ahora. Sí creo ciegamente que todos los procesos de cambio son un poquito complicados, pero son necesarios. Y creo también de que el sistema educativo en Latinoamérica ni siquiera ha sido secundario para los gobiernos. Yo creo que está como en cuarta, quinta prioridad, y con suerte. ¿Y es por qué? Porque seguimos pensando, siguen nuestros gobernantes pensando como los colonizadores que quieren ser amo, dueño y señor de sus países respectivos. Y como colonizadores no les sirve que su pueblo piense, no les sirve que su pueblo se defienda, no les sirve que su pueblo cree, ni que crea cosas. Ante esos, los docentes tenemos la llave. Tenemos la llave y tenemos la responsabilidad ética y también la responsabilidad moral de poder empezar a generar esos cambios que estoy segura que ya muchos de nosotros hemos realizado a lo largo de nuestra carrera. Lamentablemente, como en otras carreras, no podemos verificar estos cambios de manera automática. Un arquitecto ve un edificio en 2 años y queda contento. Nosotros pueden pasar décadas, y recién después de esas décadas podemos asegurarnos si nuestro trabajo valió la pena o no valió la pena. Sin embargo, siempre creo que vale la pena. Siempre veo que vale la pena. A pesar de que en algún momento te llega un comentario de que un alumno que tuviste hace 5 o 6 años atrás ande robando autos, o ese alumno te lo puedes encontrar en el centro casi como un zombie caminando porque está bajo efecto de drogas muy fuerte, que es lo único que tiene para comer. A pesar de eso,
lo que tú hiciste por ese alumno o por esa alumna en algún momento fue valioso. No fue suficiente. ¿Y por qué no fue suficiente? Porque no había más docentes como tú. Porque no había más adultos como tú. Hay que resignificar el concepto de la docencia. Hay que resignificar el concepto de escuela. La escuela no puede ser cerrada. La escuela tiene que estar abierta a la comunidad. La escuela tiene que estar al servicio de la comunidad. Pero reitero que para poder lograr esos cambios necesitamos que la parte económica de nuestros estados se ponga como corresponde. Porque el voluntariado es hermoso, pero no es eterno. Yo no pago la renta de mi apartamento con el voluntariado que hago en cierto sector. Es imposible, no comemos de eso. Sin embargo, como dice Jesús, a no bajar los brazos, a seguir en este camino, no importa cuánto nos duela, porque si hay algo que tenemos los docentes es que a pesar de las rodillas peladas y sangrando, nos paramos y lo volvemos a intentar. Y eso hay que hacerlo siempre por nuestros chiquillos, por nuestras chiquillas, por nuestros, como decimos en Chile, por nuestros cabros libertarios, por nuestros cabros de la calle. Y ¿saben qué? No solamente por el cabro periférico, no solamente por las chiquillas de la calle. También el sector acomodado de estas sociedades tienen carencias pero tan grandes, no económicas, emocionales, valóricas y también de justicia, que tampoco la podemos dejar de lado. No podemos segmentarnos a un grupo específico de la población por muy vulnerables que sean por sobre otro. También existe este otro grupo que necesita cambios profundos, que necesita cariño y todos estos cambios se pueden hacer y realizar en base del amor con el otro, del amor por uno mismo y de la dignidad que tenemos como seres humanos. Muchísimas gracias, Angélica, Jesús, por su disposición para conversar, por aceptar la invitación, por compartir su experiencia, su sentir también frente a este tema tan importante, tan coyuntural en este momento. No queda más que decirles gracias. También quiero agradecer la participación de las personas que nos ven, que nos acompañan a través de las redes. Esperamos que este espacio haya propiciado la reflexión y nos regale pistas sobre cómo orientar nuestra acción política. Aprovecho además para invitarlos a nuestro próximo y último conversatorio de este ciclo para el 2020, denominado Experiencias de Mujeres Revolucionarias de la Insurgencia Armada a la Insurgencia Civil, que se realizará el próximo jueves 5 de noviembre a las 15 horas Colombia, México y a las 17 horas Chile, en directo por este mismo espacio. Al igual los invitamos este sábado 31 de octubre a las 10 horas a la Cátedra Internacional de Paz. Desarrollaremos el tema de Mundo Sindical y Paz a través de Facebook Live, Grupo Cabilando. A todos y todas, muchísimas gracias nuevamente por participar en esta construcción de paz como principio ético latinoamericano e identitario de las luchas de nuestros pueblos. Nos veremos en una próxima ocasión. Que estén bien.